Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y le puse un título, la verdad que del domingo al miércoles digamos que dancé con los versículos bíblicos, porque me fui para un lado, me fui para el otro, quise traerle algo de historia, quise traerle algo, no soy tal vez un erudito de la Biblia, pero trato de comprender como cualquiera de ustedes, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de leer la palabra de Dios. Si Jorge, el hermano Jorge tiene, ahí está, bueno, ya lo puso. Hecho proceso, ¿con qué te quedas? Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Y vaya pues que este mensaje nació o salió, una parte ya lo había puesto en uno de mis videos, que decía, ¿con qué te quedas? ¿Con un hecho o con un proceso? Y yo lo traje al mundo espiritual, a la parte espiritual. Y todo esto, que es el camino en el reino de Dios, o en la obra de Dios, o el nombre que ustedes le quieran poner, cuenta de etapas, cuenta de hechos, ¿sí? Y no es un solo hecho. ¿Por qué digo no un solo hecho? Como cristianos, tal vez lo primero que recibimos es el bautismo, libramos los pecados. Fue un hecho maravilloso ser bautizado, ¿verdad? ¿Ahí se termina? Creo que ahí comienza, ¿verdad? Por eso es un hecho hermoso. Pero ahí viene la palabra después, llegamos a entrar en el proceso. Y ese proceso es el que a muchos nos cuesta soportar, aguantar o perseverar en él. El pastor ya lo dijo, algo lo dijo la hermana Jackie. Y qué maravilloso es el bautismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si después del bautismo por ahí recibimos o nos pasa algo malo? Es otro hecho. ¿Tiramos todo por la borda o seguimos en el proceso? Difícil, de verdad. Y yo me tomé el trabajo, no lo voy a decir tedioso porque suena medio feo, pero la verdad que es lindo porque empezamos, por ahí como dice el pastor, a leer un versículo acá, nos lleva para allá, nos trae para acá, y se arma un rompecabezas tal vez, y nos damos cuenta que la palabra de Dios, yo la voy entendiendo despacito, es muy exacta, y nos enseña de punta a punta. Y acá le traigo lo que tiene que ver un poquito con la historia. Tal vez algunos saben, otros no. Yo me enteré hoy, cuando estaba leyendo, ¿sí? Los tres Simones, o los tres Simón, que se mencionan en la Biblia, ¿sí? Tenemos al más conocido, por ahí ya lo escucharon el mensaje, tal vez no, tal vez sí. Simón Pedro, ¿sí? Otro, Simón el Celote. Y hay uno que tal vez poco sabemos, digo poco sabemos porque yo me enteré en estos días, justamente cuando quería preparar el mensaje. Simón es de Cireneo, el Cireneo le llaman. ¿Saben quién es? Yo me enteré que es quien ayudó a Jesús a trasladar la cruz. Y vaya pues, qué lindo pasaje, porque es al llevar la cruz, porque lo vio, no, en realidad él no lo vio a Jesús, él pasaba y los soldados obligaron a Cireneo, o Simón de Cirenea, a que ayude a Jesús a trasladar la cruz. Y si nosotros reflexionamos un poco, hay una palabra de Dios que dice: el que esté dispuesto a seguir, que cargue con su propia cruz. Y es la parte más difícil, porque para llevar la cruz no es un hecho. Tal vez sí es un hecho, yo la cargo a la cruz. Y después del proceso de trasladarlas, ¿somos capaces de quedarnos con el hecho o aguantar el proceso? ¿Qué es lo que queremos? Y como para entrar un poquito en la historia, tengo para compartir justamente la hablaba, como para recordarle, porque hay cosas del
la Biblia o los versículos que ustedes recuerdan muy bien de la historia de Simón Pedro. Y les voy a compartir lo que dice Mateo 4, 18 y 19. La palabra de Dios dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Convengamos que ahí Pedro era un pescador, y Dios le dice: venid a mí, o le dice: sígueme. Y ahí empieza el proceso. ¿Cuál fue el hecho? Que se encontró con Jesús cuando estaba en la barca y no pescaba nada. Estaba pasando una situación difícil, estaba tal vez en un hecho difícil, porque si ustedes por ahí se remiten a la historia con esto de las series bíblicas y esas cosas, cuenta que andaba con problemas de finanzas. Pedro no podía pescar nada y tenía que pagar deudas y no sabía qué hacer, y no podía pescar nada, y pasaban las horas y se desesperaba. Y apareció Jesús, le indicó qué hacer, cómo hacer, obedeció y le llenó la barca. De un hecho entró en un proceso, y vaya pues que después Jesús le puso nombre Pedro por fuerte, por ser roca, porque en él se iba a cimentar la iglesia. La palabra de Dios dice que él fue uno de los discípulos más allegados, pongámosles jerárquicamente pongámosles el mejor, ¿sí? En quien Dios depositó todo su liderazgo, toda su obra. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona por ahí impulsiva, tenía ese carácter de ser líder, si él quería manejar. De hecho, después lo hizo entre los discípulos. Y ahí tenemos una historia de un hecho y un proceso. Vaya pues que después Pedro siguió el camino del Señor, siguió siendo un discípulo, uno de los principales. Le mencioné Simón el Celote, también era judío. Y en esto por ahí recurrí un poco a la historia con la palabra, y lo vemos como vuelvo a repetir en esta serie bíblica que cuenta la historia. Por ahí tal vez no hay mucha precisión, pero se entiende que es sacado de los que tuvieron conocimiento, de los que fueron los herederos o fueron pasando a través del tiempo. La historia esta que cuenta en esta serie, como le digo, Simón el Celote es el hermano del paralítico del estanque de Bethesda. Y él en su momento, cuando decide pelear por el pueblo al que él pertenecía, él era un guerrero fuerte, era muy celoso. Celote viene de celo, era muy celoso de su nación, pongámosle, de su religión, de su cultura, de su pueblo, pongámosle un nombre de nacionalista tal vez. Y él quería defender eso. Se unió a un ejército, y a su hermano que estaba paralítico le dijo, él tenía fe, pero le dijo que cuando él se levantara es porque vino el Mesías, o es porque se presentó el Mesías, o es porque se presentaba Jesús. Por eso, en el libro de Sofonías hay un versículo que menciona justamente eso. Sofonías 3, 19. La palabra de Dios dice: he aquí en aquel tiempo yo apremiaré que quiere decir castigar, apresar, o el verbo que ustedes quieran poner, a todos tus opresores, y salvaré la coja y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. Le está hablando a lo que estaba pasando el hermano, ¿sí?, de su momento. Entonces, ¿qué pasa? Simón el Celote tuvo que ver el hecho de que su hermano se levantara para empezar a seguir a Jesús. Lo buscó a Jesús, lo siguió a Jesús y se convirtió en un discípulo más.
Nuevamente la palabra de Dios nos enseña que de un hecho empezamos un proceso. Por eso siempre digo, es que tal vez muchas veces llegamos acá porque un hecho malo nos trae hasta acá. Tal vez un hecho bueno, gloria a Dios, y así es. Y de ahí empieza la parte difícil, pero no se desanimen, porque ese proceso es el que lo va a llevar a la salvación. Y otra parte histórica, vamos a hablar de Simón de Cirene, como le decía, el que cargó o ayudó a Jesús. Y está en la palabra de Dios, en Mateo 27:32. Le comparto primero. Y dice, y saliendo hallaron a un cireneo, Simón, que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como dice la palabra de Dios en Marcos 15:21, y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Volviendo a la parte histórica, aparecen dos personajes nuevos, Alejandro y Rufo, y eran sus hijos. Dice la historia, dice la palabra, que este señor Cireneo pasaba, y la historia de él cuenta que era un agricultor, no sabía por qué pasaba por ahí, y vaya pues que le dijeron, ayúdalo a cargar la cruz. Y nosotros cuántas veces no podemos ni llevar nuestra cruz, porque creemos que por un hecho no podemos seguir el proceso de ser un poquito mejor cada día como cristianos. Y uno dice, estos personajes o estas personas que aparecen acá en este pasaje bíblico, los hijos de Simón de Cireneo, de ese hecho siguió el proceso. ¿Y por qué digo de ese hecho sigue el proceso? Porque nosotros como cristianos muchas veces empezamos por nosotros, pero como dice la canción esa, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. ¿Qué no quiere decir la palabra de Dios? Que si nosotros entramos en ese proceso, no termina cuando, como decía el pastor, tal vez sus hijos sean pastores, tal vez sean líderes de alabanza, no sé, solo Dios sabrá. Pero se dan cuenta que de un hecho, desde que ellos se han llamado al servicio pastoral, no se terminó la historia ahí. Si no, yo más que nadie sabrá decirnos cuántos procesos pasaron a través de todos estos años que están como líderes, como pastores, como nuestros guías espirituales, ¿sí? El hecho de ser llamado, no le dijo, sos pastor y listo, ya está, se terminó. No, equivocado. ¿Sí? Lo mismo quise decir yo cuando vas a hacerte cargo de la escuelita, bueno, ok. Acá estoy predicando también ahora y trayéndole un mensaje. Y nos vamos a golpear al caer, nos vamos a tener que levantar. Vamos a recibir cosas lindas, que es la parte más bonita, ¿no? Cuando nos pasan cosas lindas, cuando estamos espiritualmente bien. Porque es como que hasta nos olvidamos a veces de dar las gracias de las cosas buenas que nos pasan en la vida. Y nos acordamos del proceso duro y difícil. Y siguiendo la historia de Simón de Cirene, lo nombraban a su hijo Alejandro y a Rufo. Y fíjense que en la palabra de Dios, en el libro de Romanos 16:13, quien habla ahí es Pablo. Ya, el otro día le compartí el mensaje de Pablo, que es algo similar a esto. De ser un perseguidor de Cristo, se convirtió en un apóstol. De un hecho, después tuvo un proceso. En el Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
acuerdan que el padre de Rufo cargó con la cruz? Y después su hijo se convirtió en cristiano o predicador. No está tal vez detallada la historia ahí en la palabra de Dios, pero da cuenta de que Pablo saluda a un cristiano. Alejandro, el otro hijo. Hay varios pasajes donde nombran a esta persona Alejandro y se entiende que tal vez es el mismo, con diferentes hechos que tuvo que pasar. Justamente en el libro de Hechos 19:33, la palabra de Dios dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Evidentemente, también tuvo un percance o un hecho, Alejandro, el hijo de Cireneo, en su vida cristiana o no cristiana, porque está en la palabra de Dios. Siguiendo la misma historia de él, en el libro Primera de Timoteo, capítulo 1, 19 y 20, y acá verán que si Alejandro era empujado por ser judío, por los judíos, o sea, era empujado por ser cristiano, era perseguido por ser cristiano, lo ayudó o lo convirtió en un cristiano y empezó a trabajar por la obra de Dios. En el libro de Timoteo dice la palabra: manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y usted dice que yo entiendo esta parte de la palabra. Alejandro predicaba, así como seguía con la obra de Dios, pero tal vez lo asimilo con la actualidad. Tal vez por estar detrás de un púlpito o estar predicando la palabra, asumió su autoridad sin tener en cuenta que es de Dios. Asumió ser juez o querer juzgar sin saber que Dios es el que juzga. O sea, yo estoy acá y no me voy a tomar atribuciones de decir lo que a mí me parece porque yo leo la palabra de Dios. No es lo que yo digo, recuerden, ni lo que dice el hermano ni la hermana, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que hace su voluntad de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Se convirtió en cristiano, blasfemó, castigo. Este mismo Alejandro lo llamaban el calderero, por su ocupación, su oficio, entiendo que era. Que lo vemos nuevamente nombrado en el libro 2 de Timoteo, o sea, segunda de Timoteo, capítulo 4, 14 y 15. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, es lo que le hablaba recién. El Señor le pague conforme a sus hechos. Tenemos que tener en cuenta lo que hacemos cuando estamos cristianos. Muchas veces más erramos que acertamos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. O sea, yo hago caso omiso o desobedezco a la palabra de Dios cuando justamente estoy en ese proceso de ser un buen cristiano, ¿sí? O en ese proceso de mejorar como cristiano, o en ese proceso de convertirnos en seguidores de Dios o de Jesús. Por eso es lo que yo quería justamente contarle un poquito la historia, para que ustedes vean que en la palabra de Dios está todo. Todo lo menciona. Tengo un montón de versículos que saqué a raíz de esta historia. ¿Y por qué digo hecho y proceso? Y yo me tomé el trabajo por ahí de, puede haber más, puede haber menos.
en la parte conceptual, llamémosle, el proceso es un conjunto de hechos, o tal vez un hecho puede estar dentro de un proceso. Y en esto, en la parte espiritual, yo saqué 5 ítems, o 5 características, o 5 cosas, para que podamos del hecho quedarnos en el proceso de búsqueda de salvación. Punto 1, tener fe. Punto 2, arrepentirnos de nuestros pecados. Punto 3, les hablé del bautismo, que ahí no se terminaba. Punto 4, recibir los dones del Espíritu Santo. Y como punto 5, tratar. ¿Se acuerdan que yo siempre digo, intentemos, siempre le digo cuando comparto una palabra con ustedes, intentemos tratar de seguir a Jesucristo? Y Jesucristo es nuestro modelo, Jesucristo es nuestra enseñanza, Jesucristo es nuestro maestro de este proceso. Para que seamos los partícipes o seamos los que seguimos con la obra de Dios, seamos los que intentamos hacer su voluntad en el reino de Dios, para que ese reino sea por los siglos de los siglos, como dice su palabra. Y esto da cuenta de que no nos basta muchas veces con hacer una oración semanal, 2 oraciones semanales, 2 asistencias al culto, no es una vez y listo. Es hecho tras hecho, tras hecho, tras hecho, tras hecho. Es obvio que van a tener etapas y procesos difíciles, es obvio que van a pasar adversidades, es obvio que van a sufrir tropiezos, pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Si la palabra de Dios es precisa, es la mejor enseñanza. 3 personas mencionadas, de los cuales 2 fueron sus discípulos y una persona cualquiera. Y esto dice una persona cualquiera. Dios los llama a cualquiera, sean asalariados, sean no asalariados. La condición no importa. Siempre se habla acá del corazón dispuesto. Del corazón dispuesto a ser parte del reino de Dios. Y como dice el título, si tiene el hermano Jorge, ¿con qué te quedas? ¿Con el hecho o te animás a seguir en el proceso? Y uno dice, es difícil el proceso. Claro que sí. Es difícil conseguir trabajo, a veces, claro que sí. Es difícil salir de la cuenta, claro que sí. Nadie nos dijo que acá las cosas serían fáciles. Nadie nos enseña que las cosas sean fáciles. Y hay un dicho muy vulgar que dice, lo que fácil viene, fácil se va. Está en nosotros, en cómo nos disponemos de corazón, como vuelvo a repetir, para intentar o tratar de seguir a Dios. Y con este mensaje que les traje para compartir, le voy a dejar un acertijo. No, es para que respondan. ¿Por qué un acertijo? Porque de esta prédica o de este mensaje que les traje, para que ustedes no se queden con el hecho de hoy, de haber venido hoy solamente, sigan en el proceso. ¿Sí? Vengan cuando sientan de corazón a una oración, vengan cuando sientan de corazón a una reunión. Sean esforzados y valientes. A mí me cuesta un montón también. Me cuesta un montón. Pero la perseverancia es lo que cuenta. ¿Por qué le digo un acertijo? O una incógnita tal vez. Del hecho
al proceso. De ahí viene algo que lo estuve mirando, interpretando y tratando de reflexionar. ¿Somos perseguidores o seguidores de Dios? No sé cuándo será ese momento de que llegue esa palabra para compartir. Perseguidores, seguidores. Perseguidores, un claro ejemplo, no me voy ahí hoy a la iglesia, está lloviendo. No tengo ganas de hacer la oración porque estoy cansado. Somos perseguidores del reino de Dios. Muchas veces no por obrar, sino por omitir. Qué lindo sería del hecho de ser perseguidor pasar a ser un seguidor de Dios o de Jesucristo. Y fíjense que ahí no termina, porque la enseñanza que nos deja que ser un seguidor no es lo mismo que ser un discípulo. Y ahí está más difícil otra vez. Volvemos al proceso. ¿Con qué te quedas? ¿Con el hecho de ser un perseguidor? ¿Con el hecho de ser un seguidor? ¿O te animás a entrar en el proceso de ser un discípulo de Dios? Un seguidor es un servidor, somos nosotros. Estamos a cargo de un ministerio, asistimos a los cultos, asistimos a las oraciones. Un discípulo de Dios deja todo. Y es la parte que nos va a costar a todos. Creo que a todos nos va a costar dejar algo que nos gusta, como decía el pastor, dejar amigos, dejar hechos, dejar fiesta. Muchas cosas debemos dejar. No soy profeta. No deseo, como dice el pastor, con esto no lo estoy deseando nada a nadie. Pero entiendo que a todos nos va a costar ser discípulos de Dios. Creo que ni vamos a llegar. Pero no importa. ¿Cuál es el mensaje de eso? Es que ustedes perseveren, que ustedes no se queden en el hecho, ¿sí? Súmense al proceso. Yo no quería aceptar cuando me dijeron, vos vas a predicar. Yo dije, no, mentira. Y tal vez no sea la voluntad de Dios seguir predicando. No sé lo que Él tiene para mí, no sé lo que Él tiene para ustedes. Pero no se queden con el hecho de estar sentado en una silla, no se queden con el hecho de ser parte de un ministerio, no se queden con el hecho de que estoy bien, no necesito de Dios, no se queden con el hecho de me fue mal, Dios no me sirve. No, súmense al proceso. Le va a costar lágrimas, le va a costar tiempo, le va a costar amistades, pero sí le puedo asegurar que yo tengo la plena convicción y fe, como decía la canción, de que ese proceso nos va a llevar a la salvación. Por eso los animo a todos los hermanos que por ahí están siempre desde acá. Lo que más tratamos de darle es ánimos a los hermanos a que no se rindan, a que no se aflojen. Si rengueamos, sigan rengo, no importa. Dios en algún momento va a hacer su voluntad, porque justamente dice su palabra que los tiempos de Él son perfectos, no los nuestros, y sus promesas serán cumplidas. Las revelaciones están en su palabra. No se detengan en un hecho. Súmense al proceso. Yo, desde acá, como hermanos espirituales, los animo, los aliento. Vuelvo a repetir que se sumen al proceso y no se rindan. A mí muchas veces la tarea de ser un servidor o seguidor de Dios me empuja a la de ser un perseguidor, como le decía. Pero le puedo garantizar que a mí personalmente, cuando yo vengo acá, me voy con el corazón un poquito más en paz y más tranquilo. Y espero que ustedes también. Ese mensaje quería compartir con ustedes. Y no se detengan, anímense. El proceso ya lo comenzaron. Ahora lo que cuenta es que no se rindan. Dios hará cosas buenas en sus vidas. Dios lo va a bendecir a ustedes. Y recuerden, como le pasó a Simón de Cirene, tal vez hoy no se vean los frutos,
Pero recuerden que a los hijos de los hijos, y nosotros queremos y anhelamos eso para ellos. Y eso, hermanos, que tengan una excelente y bendecida noche, y espero que el mensaje le haya servido al menos a algunos, para que no se queden en ese hecho, sí en el proceso. Que Dios lo bendiga. Gracias. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos, Travis.